buenas tardes, bienvenidos a esta tercera jornada y última del Foro Iberoamericano Salamanca 2026, un encuentro internacional organizado por Doing Global junto a la Universidad de Salamanca y Academia BIT para reflexionar sobre algunos de los desafíos que hoy están transformando las profesiones y las organizaciones. Esta es la tercera jornada consecutiva y en la jornada de hoy los desafíos de la gestión de proyectos en la era de la IA nos va a invitar a analizar cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la manera en que planificamos, coordinamos y ejecutamos proyectos, impulsando esas nuevas metodologías, herramientas
y competencias para responder a los desafíos actuales. Para ello vamos a contar con la participación de destacados referentes que van a compartir distintas perspectivas sobre la gestión de proyectos, la innovación y el desarrollo de capacidades. Nos van a acompañar en el día de hoy Alfonso González Briones, Fernando Ortiz y Agustín Sarriá, quienes van a abordar temas vinculados a la metodología BIM, la formación de talento y el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones. Les diré que si durante estos 2 días les he pedido que nos acompañaran hasta el final, hoy más que nunca les aconsejo que se queden con nosotros durante toda esta jornada, porque en ese tramo final, al finalizar las ponencias, tendremos una mesa redonda moderada por Enrique Chaque-Azuaga, CEO de Doing Global, donde profundizaremos en algunos de los principales desafíos que enfrenta hoy la gestión de proyectos. Además, por supuesto, queremos contarles, como venimos haciendo estos 2 días, que quienes nos acompañen hasta el final van a acceder a beneficios exclusivos y descuentos en maestrías que compartiremos al cierre del encuentro. Si durante las exposiciones tienen consultas o algún inconveniente técnico, por supuesto, pueden escribirnos a través del panel de preguntas y respuestas de Zoom y ahí estaremos contestando y resolviendo cualquier problema técnico. Además, les recomendamos mantener abierto el chat, donde pueden seguir participando, como llevan haciendo estos 3 días, y donde estaremos compartiendo materiales e información complementaria también para que esto sea más dinámico. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a esta jornada. Comenzamos esta jornada junto a Alfonso González Briones. Alfonso es doctor en Ingeniería Informática y máster en Sistemas Inteligentes por la Universidad de Salamanca. Se desempeña como profesor titular en el Departamento de Informática y Automatización y además es investigador del Grupo VISTE, autor de numerosas publicaciones, miembros del Comité Científico de la revista AdCaig y socio promotor de la spin-off Legal Innova. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, desarrollando soluciones innovadoras basadas en la inteligencia artificial para distintos sectores. Hoy va a compartir con nosotros una conferencia sobre la evolución de la metodología BIM y el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en la coordinación y gestión de proyectos en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. En la presente sección vamos a trabajar acerca de BIM e inteligencia artificial. Vamos a presentar cómo la inteligencia artificial está transformando el uso de BIM en arquitectura, en ingeniería, en construcción y en gestión de infraestructuras. Como sectores que aparentemente parecen tradicionales, como el ámbito de la construcción, gracias a las nuevas tecnologías y en concreto a la inteligencia artificial, pues están dando grandes pasos en esta evolución. Durante los últimos años, BIM ha permitido pasar de una documentación fragmentada a una representación digital coordinada acerca de los elementos de construcción, como pueda ser un determinado edificio o una determinada infraestructura. Sin embargo, el principal salto evolutivo pues se produce cuando este modelo deja de ser únicamente un repositorio geométrico o documental de la propia construcción y empieza a comportarse como una fuente activa de conocimiento, como una fuente viva. Ahí es donde la inteligencia artificial aporta un valor diferencial. Es decir, tenemos que ser capaces de modelar esa construcción de esa infraestructura y traspasarlo a una fuente de datos de la cual la inteligencia artificial se aproveche para permitir pues una mejor coordinación acerca de ese proceso evolutivo de la construcción, no solo de ese proceso de construcción, sino también de su proceso de mantenimiento, de predecir si puede haber riesgos o retrasos o ciertas interferencias en ese proyecto de ingeniería de construcción. Es decir, pasar de un informe a la acción, prever esos cambios, de forma que evitemos sobrecostes, tengamos un gemelo digital de la propia construcción y preveamos también incidencias de cara al futuro, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. De esta forma vamos a tener un modelado de las distintas infraestructuras críticas, no solo edificios, sino también infraestructuras, y con esta documentación vamos a permitir conservar y monitorizar edificios tanto de vivienda habitual hasta edificios de un gran valor patrimonio o patrimonio histórico-cultural. Podemos ver cómo hay distintas tendencias dentro de este ámbito en la relación entre la inteligencia artificial y el BIM, pero todos ellos al final se focalizan en automatizar tareas repetitivas, detectar conflictos,
comparar el avance real de la obra con el modelo previsto, anticipar desviaciones, tanto de coste o plazo o de otros recursos que influyen en ese proceso. Optimizar también los diseños al detectar posibles incidencias. Alimentar el gemelo digital, capaz de monitorizar pues, el propio activo en tiempo real. Al final lo que se busca pues, es una mejora clara respecto al estado actual de la técnica de construcción que habitualmente se ha venido desarrollando durante estas últimas décadas. Porque ya no solo hablamos de coordinar modelos, sino de convertir estos datos de proyecto en decisiones pues, predictivas, prescriptivas y sobre todo que nos permitan un rango de acción en corto o largo plazo. Podemos ver en estas imágenes cómo ese modelado de distintas infraestructuras a nivel 3D pues ya se venía realizando tradicionalmente con programas como AutoCAD, que a todos nos suenan. Sin embargo, ese almacenamiento de la información con ese desarrollo de gemelo digital nos va a permitir pues, un escaneado de todas las infraestructuras internas, así como su desarrollo evolutivo para detectar pues, esos posibles riesgos que anteriormente comentaba. Uno de estos casos pues puede ser el diseño temprano con análisis integrado. Desde luego que el proceso de construcción requiere un amplio proceso de ingeniería, donde todos los cálculos nos permitan conocer cómo se va a comportar ese edificio o esa infraestructura, si va a soportar el peso de las distintas plantas, por dónde incluir la diversa fontanería o electricidad, o los distintos elementos que componen una construcción. Sin embargo, el tener todo ello modelado nos va a permitir optimizar muchas veces cómo se llevan a cabo esta integración de las distintas componentes del proceso constructivo, no solo a nivel de diseño, sino conocer cómo a futuro pues, puede interferir para adicionar otros componentes como pueda ser, por ejemplo, aire acondicionado o nuevas tecnologías que hoy en día de momento no somos capaces ni de imaginar. Otros casos son la comparación de aplicar BIM contra la realidad de la obra, es decir, cuál es el desarrollo esperado y cuál es el desarrollo real que tenemos. De esta forma somos capaces de localizar evidencias a nivel visual de dónde se nos puede dar un determinado retraso en ese proceso constructivo o revisar si un determinado elemento nos va a aportar un riesgo de cara a futuro, no solo en ese retraso de obra, sino que nos pueda dar una determinada incidencia. Por ejemplo, podemos ver en estas imágenes tuberías. A lo mejor una canalización mal desarrollada provoque humedades, provoque problemas con la integración con el proceso de electricidad. Es decir, no tenemos que ver estos componentes de forma aislada, sino como un todo que gracias a esta comparación de la aplicación de BIM contra la realidad del plano, pues permite visualizarlo de una forma mucho más clara. De esta forma vamos a tener un seguimiento mucho más claro. Además, la inteligencia artificial, al conocer toda la información de este modelado que hemos hecho de ese desarrollo constructivo, nos va a permitir detectar esos riesgos antes de que sucedan. Todos conocemos cómo los procesos de construcción siempre demoran más tiempo del que se encuentra estipulado. Y esto es debido a problemas que de forma inicial no se contemplan o no se visualizan, y la inteligencia artificial nos va a aportar ese beneficio, nos va a permitir evolucionar a recortar esos procesos o esas dependencias o esas actividades que nos bloquean en el avance constructivo de una obra. La idea clave es que al final este seguimiento de procesos mediante inteligencia artificial pues mejore no solo esa reducción de tiempo, sino desde luego también acorte los costes derivados de esas incidencias. Además, el desarrollo de un gemelo digital, trabajando con toda la información recolectada en infraestructuras críticas como puedan ser un puente, nos va a permitir medir en todo momento, en tiempo real, tensiones, por ejemplo, como en un puente, como vemos en este caso, de forma que podamos conocer en todo momento si la infraestructura se encuentra en un estado correcto de mantenimiento, de funcionamiento. Si en algún momento se produce alguna incidencia y se está observando que hay una tensión estructural o hay un problema estructural que de otra forma no se detecta hasta que ya es demasiado tarde, de forma que se pueda poner solución a tiempo. Por otra parte, el patrimonio es muy importante que conservemos nuestro patrimonio histórico, y el modelar
gemelos digitales de este tipo de edificios con unas técnicas constructivas que no son modernas, que tienen sus desventajas, por decirlo de alguna forma, pero también tienen su naturaleza intrínseca, es muy importante que esa modelación nos permita luego a futuro conocer cuál es la tendencia de sus estructuras, de cómo se conserva, cuáles son los problemas que nos pueden surgir en esa determinada construcción, de forma que la construcción o la conservación preventiva deje de depender de expedientes desconectados, de documentación, de observar documentación de edificios de épocas similares, para que sea una conservación focalizada y personalizada en el propio edificio, debido a que los materiales no son los mismos, aunque sean de épocas similares. Y por tanto esa documentación en la cual trabajar pues sea mucho más enriquecedora. Por otra parte, no debemos de dejar de lado que la sostenibilidad es un punto sustancial en nuestra sociedad, y en el ámbito de la construcción pues es también foco fundamental. Desarrollar, construir edificios más sostenibles o autosostenibles debe de ser uno de los puntos fundamentales en el ámbito constructivo de nuestra sociedad. Para ello debemos de realizar análisis de datos no solo de la propia infraestructura, sino de cómo se integra en el ambiente en el cual se plantea plasmar, de forma que gracias a información climatológica del entorno, del escenario urbano en el cual se va a integrar, de las sombras del consumo energético, pues se desarrollen infraestructuras que sean sostenibles, que sean amigables y que no rompan esa idea de un entorno urbano sostenible que consume demasiada energía. Si el diseño llega tarde, en este caso, no solo va a ser un edificio o una construcción ineficiente, sino que no va a permitir ese cumplimiento de objetivos de sostenibilidad que la sociedad a día de hoy demanda. Por ello, la conjunción e integración de proyectos de BIM junto con inteligencia artificial nos va a permitir escalar a modelos constructivos mucho más fiables, no solo en cuanto al análisis geométrico de ingeniería de las distintas fases del desarrollo, sino también a tener una modelación capa a capa de las distintas etapas constructivas del edificio, de planificación, de costes, de gestión. Va a permitir que los edificios sean mucho más efectivos a nivel de recursos, de sostenibilidad energética, de amigabilidad con el entorno urbano, y por tanto pues van a ser mucho más fáciles no solo de construir, sino también de mantener, que es punto crítico también en las distintas infraestructuras, ya sea desde una vivienda a una infraestructura pública o a edificios de organismos públicos o privados de grandes dimensiones. Para concluir, pues podemos citar cómo pues la inteligencia artificial de la mano de BIM nos va a permitir digitalizar los activos, permitir interpretarlos, anticiparlos y optimizarlos con un punto de elevación superior a lo que actualmente se viene realizando. Esta convergencia de ambas tecnologías pues es la base de la construcción inteligente, sostenible y basada en datos que durante los próximos años se va a adoptar. Al final, esta unión es necesaria porque el sector de la arquitectura, de la ingeniería y la construcción pues está pasando de los modelos basados en documentación estática, los típicos planos, a modelos basados en datos, en simulaciones, en automatización, y nos va a permitir tomar decisiones asistidas en base a esta información. El plano es estático, sin embargo, trabajar con datos es dinámico, se puede hacer en tiempo real, nos va a permitir predecir también a futuro, cosa que la documentación tradicional pues no nos permite, y por ello pues se producían ciertos errores de coordinación, ciertos errores de actividades que nos pausan algunas actividades constructivas, mientras que el análisis predictivo pues va a permitir estimar costes, plazos, detección automática de riesgos, de desviaciones, y por tanto pues la principal mejora de esta tecnología no va a ser modelar mejor, sino convertir el modelo BIM en un sistema vivo, capaz de aprender del contexto, anticipar riesgos y sobre todo proponer decisiones basadas en estas evidencias. A futuro, esta convergencia pues va a permitir avanzar las obras de una forma mucho más precisa, mucho menos costosa, con una capacidad de gemelo digital autónomo y de planificación
más robotizada, pero con un mantenimiento basado en esa condición real, un diseño urbano más sostenible y sobre todo siendo capaces de adaptarnos dinámicamente a las distintas restricciones técnicas, económicas o ambientales, incluso normativas, que puedan surgir en cualquier momento. Por tanto, trabajar con BIM es trabajar con datos, y trabajar con inteligencia artificial es aprovecharnos de esos datos, aprovecharnos de esa información para alcanzar todos estos objetivos que nos estamos proponiendo, no solo de cara a futuro, sino ya hoy en día. Para concluir, me gustaría dar las gracias al Foro Iberoamericano Salamanca 2026, organizado por Doing Global en colaboración con la Universidad de Salamanca y Academia BIM. Con ello, simplemente agradeceros vuestra atención y simplemente invitaros a formaros en las actualizaciones profesionales de inteligencia artificial y BIM. Es necesario porque el sector de la arquitectura está cambiando, pasando de los modelos tradicionales a los modelos basados en el dato, a los modelos dinámicos. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu exposición, por compartir con nosotros una mirada tan interesante sobre la evolución de BIM y las oportunidades que abre la inteligencia artificial para la coordinación y gestión de este tipo de proyectos. Ha sido un verdadero placer contar con tu participación. Continuamos ahora con nuestro segundo invitado. Nos acompaña Agustín Sarria Ortiz, especialista senior de conocimiento y aprendizaje en Banco Interamericano de Desarrollo. Ya lo tuvimos ayer por aquí. Y hoy compartirá con nosotros una conferencia sobre el nuevo escenario de gestión de proyectos con IA. Agustín, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias a ti por la presentación y por el espacio. Perfecto, pues hoy otra vez es un placer estar con todos y todas los que estáis conectados y acompañando esta sesión para hablar de algo que está muy en boca de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es esa gestión de proyectos con inteligencia artificial? Hay un nuevo escenario. Yo quería empezar poniéndonos un poco en contexto, ¿no? Estamos en un contexto donde los recursos cada vez son más limitados y las necesidades cada vez son más grandes. Pero uno de los factores que estamos viendo que está sucediendo en los últimos años es la velocidad con lo que va todo. Estamos viviendo una etapa donde la inmediatez muchas veces está siendo más importante que la calidad, y eso es un tema importante a tener en consideración. Todo se necesita para allá, para ayer, y hay que buscar nuevas maneras de hacer las cosas de una manera todavía más rápida. Cuando hablamos de gestión de proyectos, a mí me gusta utilizar como analogía una alcachofa. Yo soy un amante de la cocina, me gusta cocinar y me gustan los buenos productos. Y los proyectos pues son iguales que una alcachofa. Una alcachofa está cubierta de hojas que en principio tienen poca sustancia, son diferentes, distintas texturas, a veces colores, y se requiere un proceso minucioso y un esfuerzo para limpiarlo y llegar al corazón, que es la parte más sabrosa, ¿no? Bueno, los proyectos son iguales. A menudo tenemos numerosos factores alrededor, stakeholders, entregables, tenemos productos que tienen alguna sustancia, pero que no generan un cambio significativo por sí solos. Y cuando conseguimos gestionarlos de una buena manera, llegamos al corazón, llegamos a esa sustancia, llegamos al corazón de la alcachofa, ¿no? A esos resultados. La cocina ahora presenta la alcachofa como wow, de distintas maneras, es un plato innovador, es algo diferente, pero no deja de ser un ingrediente tradicional. Y la manera de gestionar los proyectos cuenta con distintos enfoques en el mercado también, tendencias, y al igual que la alcachofa, sigue siendo la sustancia la misma, sigue siendo algo tradicional. Por eso, a pesar de esta coyuntura que mencionaba dinámica, donde todo va muy rápido, donde tenemos la inteligencia artificial en primera persona, la gestión de proyectos orientada a resultados es la mejor práctica para ejecutar los proyectos de desarrollo. Es ese corazón de la alcachofa. Quiero hacer aquí una pausa para enviar a Doing Global desde la Academia BIM una felicitación muy especial por cumplir 15 años de trayectoria que se celebran este año. Querido equipo de Doing Global, queridos socios, queridos colegas, enhorabuena por este logro, que es muy importante. El Banco Interamericano de Desarrollo se fundó en el 59. Tiene 67 años más o menos, es algo más veterano, pero el programa PM4R de Academia BIM cumple también 15 años, así que estamos de quinceañera este año, tanto Doing Global como nosotros.
Y durante estos años, durante estos 15 años, numerosos especialistas del banco, colegas, expertos en los países de la región de América Latina y del Caribe, han trabajado y han creído en esta metodología para implementar, para ejecutar sus proyectos, haciéndola un referente a día de hoy en la gestión de proyectos de desarrollo a nivel internacional. Y eso es algo que con orgullo desde el Banco Interamericano de Desarrollo podemos decir con fundamento. La realidad en 2011 era un poquitito más diferente a lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, la gestión de proyectos de resultado cachofa es incluso más relevante que en 2011 a día de hoy, por lo que comentábamos al principio, ¿no? Porque no solo hay que hacer proyectos y diseñarlos, sino hay que lograr que esos proyectos se ejecuten de una manera adecuada, de una manera efectiva y que además podamos cumplir con las metas de desarrollo que tenemos propuestas. Durante estos 15 años, que yo hay veces que los veo y me parecen poco y otras que me parecen mucho, hemos conseguido la confianza de muchos profesionales, ni más ni menos que más de 20.000 que han confiado en la metodología que impulsa el BID para gestionar proyectos y que de hecho han creído en ella, la han probado y les ha dado buenos resultados. Y estos más de 20.000 profesionales se han certificado en ella. Pero no solo eso, hay otro dato que quería traer que creo que es muy relevante y es que más de 1.000 organizaciones también han confiado en la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo. Organizaciones que van desde grandes empresas, no voy a citar ninguna para no hacer publicidades, a, que es lo que más me gusta, pequeñas organizaciones, organizaciones territoriales, juntas comunales, que han dicho, bueno, aquí tenemos una solución sencilla para ejecutar los proyectos y conseguir que tengan mejores resultados. Toda Latinoamérica y el Caribe, pero no solo eso. PM4R y con la Academia BID hemos conseguido traspasar esas fronteras y ser referentes a nivel mundial. ¿Qué está cambiando? Bajando un poquito más al tema de la inteligencia artificial, que es parte del título del tema que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, hay 3 cosas que quería traer a la mesa hoy. La primera es cómo está influyendo la inteligencia artificial en el diseño de las operaciones y de los proyectos. Por ejemplo, desde el banco estamos poniendo mucho énfasis en capturar y más que capturar, porque se captura el conocimiento, poner en valor el conocimiento que tenemos y reutilizarlo. Y la inteligencia artificial nos está ayudando mucho para que mediante la plataforma de conocimiento y todas las lecciones aprendidas que tiene el banco, seamos capaces de identificar ¿cuáles han sido los retos principales que ya se han abordado en la región o en situaciones similares y conseguir que los proyectos tengan un diseño más certero, más preciso, con resultados más concretos y con una propuesta de valor mucho más grande? Además, en la fase de diseño es muy importante, y ayer lo comentaba, es complicado alinear en la conversación de ayer eran los objetivos de aprendizaje con los resultados y la evaluación final. Aquí es los resultados que queremos conseguir, qué queremos cambiar con el problema que tenemos y cómo conseguimos que todos los productos, todos los entregables y todo lo que se hace esté muy alineado. Eso la inteligencia artificial también nos ayuda a conseguir esa gestión de la teoría del cambio y esa lógica vertical. El segundo punto es la gestión simplificada y eso creo que es donde la inteligencia artificial tiene un papel más protagonista. ¿Y por qué? Porque como en la charla anterior también nos comentaban, somos capaces de gestionar muchísimo más volumen de información que antes en un tiempo más rápido y eso nos permite tomar decisiones fundamentadas cuando estamos en la ejecución de un proyecto. Y finalmente, la gestión de riesgos. La gestión de la triple restricción con un enfoque a riesgos. La IA otra vez nos vuelve a traer un motor súper poderoso para poder mover todos los datos que tenemos del proyecto y no solo eso, información del entorno, datos para hacer análisis cuantitativos que a menudo son más desafiantes y más complicados y sobre todo tener alertas tempranas que nos permitan tomar decisiones con anticipación antes de que ese torpedo, ese riesgo se materialice y nuestro proyecto caiga para abajo. Y esto, la inteligencia artificial hace que sea un proceso mucho más sencillo y mucho más llevadero. Y sobre todo, ese hecho de poder tomar decisiones con información y sustentados en algo es muy importante. Tengo una pregunta para todos los que estéis conectados hoy. Y aquí quiero escucharos y quiero saber, ¿creéis que el rol del Project Manager tiene futuro en el mundo de la inteligencia artificial, en este contexto de la IA? Y es sencillo, un sí, un no. Me gustaría saber cuál es esa percepción, porque muchas veces hablo con gente que quiere formarse o que trabaja en este mundo y tiene temor, que no sabe cómo va. ¿Cuál es vuestra opinión? Todos los que estéis conectados, ¿creéis que el rol del Project Manager tiene futuro? ¿No tiene futuro? Y vamos a dar unos
segundos, minutos. Aquí tengo al equipo que está por detrás haciendo que este maravilloso foro salga adelante, que por cierto, os doy la enhorabuena, gracias por todo el apoyo que me habéis dado, y a todos los participantes. Vamos a ver si tenemos alguna respuesta que me puedan pasar por aquí, por el pinganillo, por alguno de los sistemas que tenemos. Ya tengo aquí, qué equipazo. Todos me dicen que sí tiene futuro. Me encanta. Eso es lo que quería escuchar porque me da paz, me da tranquilidad. Pero quiero entrar un poquito en por qué creo que sí tienen futuro. El World Economic Forum, en el Future of Jobs Report que hizo en el año 2025, menciona que, y lo voy a leer literalmente, dice que los gestores de proyecto es uno de los roles clave que impulsarán el crecimiento neto del empleo hasta 2030. ¿Qué quiere decir eso? Que la inteligencia artificial no está cambiando el project management, está redefiniendo el rol que tiene un gestor de proyectos. ¿Y por qué? Porque hay que pensar, como project managers, que somos muchos, la manera diferente de hacer las cosas y agregar valor. Cuando la mitad de tus tareas, el otro día leí un artículo que hablaba justo de este tema y decía que más o menos la mitad de las tareas que hace un project manager se pueden sistematizar. ¿Y qué pasa si la mitad de tu trabajo desaparece? Bueno, lo que hay que mirar es el cambio de valor que tiene que hacer un project manager. El project manager, el gestor de proyectos que esté clavado y que esté fijado solamente en ejecutar, perdonadme y con confianza, está frito. ¿Por qué? Porque el project manager que sea capaz de influir, de tomar decisiones con información incompleta, que sea capaz de negociar, de saber leer cómo está la audiencia, cómo están tus stakeholders, ese project manager es el que con la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer que sus proyectos vayan mucho mejor, porque va a combinar ese factor humano que no puede sustituir la inteligencia artificial con todos los asistentes, gestores de información y todas las cosas que estamos desarrollando con la IA para sistematizar esas tareas que restan tiempo para tomar este tipo de decisiones. Y por eso es fundamental ese factor humano, ese human in the loop. Y traje aquí, y hicimos con el equipo, que también se me olvida, el equipo de Academia BID por todas estas presentaciones y estas cuestiones que tenemos para llegar a poderos compartir algo de lo que pensamos. Hay 4 temas fundamentales. Uno de los temas que hablábamos ayer que también está en boga es la curación de la información y los datos. Hay una tentación muy fuerte porque cada vez las herramientas de inteligencia artificial son más potentes y parece que hacen mejor el trabajo, de decir, bueno, esto tiene buena pinta, lo vamos a lanzar. Es fundamental que curemos la información que se hace, porque ese factor humano, por mucha información que tengamos, si no lo curamos, puede ponernos en evidencia en algún momento si no lo hemos comprobado. La privacidad es fundamental y el uso. Y la gobernanza es un tema muy importante que estamos viendo y que es un desafío porque todavía hay muchos vacíos en la gobernanza de la inteligencia artificial y en dónde va esa información que cargamos en un ChatGPT o en un cloud que muchas veces no está dentro de un entorno seguro. Hay que tener mucho cuidado. Cuando manejamos proyectos de desarrollo, por ejemplo, los que financia el BID, muchas veces tienen información que es sensible y que no podemos divulgar completamente. Entonces, todo ese tipo de gestión y de herramientas que hay que utilizar, hay que pensarlas muy bien. Hay que utilizar la herramienta artificial, la inteligencia artificial con responsabilidad. Igualmente, cada vez que desarrollamos un agente, un asistente virtual que nos apoya, al igual que ayer hablábamos en conocimiento, cuando lo hacemos, por ejemplo, para ver la calidad de una matriz de riesgos o para ver cómo está una planificación o consultar datos de una planificación, hay que hacer un testeo muy exhaustivo de estos productos de inteligencia artificial, de estos asistentes y programarlos y entrenarlos de muy buena manera para estar seguros que están captando cómo deben leer esa información y qué retorno nos tienen que dar para que la calidad sea buena y podamos tomar buenas decisiones. Ese balance entre la automatización y el valor agregado también hay que tenerlo en cuenta porque hay una tentación muy grande de estar todo el rato con la inteligencia artificial, hablando con ellos. Me hace mucha gracia cuando amigos o colegas te dicen, ay, sí, voy a hablar con mi coach, con mi gurú, y es ChatGPT. Muy bien, está muy bien, tiene mucha información, pero ojo, que el factor humano sigue siendo muy importante y muy relevante. Y como comentaba en el banco, ya hemos tenido esta discusión y hay una guía que se ha preparado y cada vez
empieza a tener más contenido que habla sobre el uso ético, sobre la fiabilidad, sobre la transparencia y la divulgación de esa información, la responsabilidad, cómo ser inclusiva, la privacidad. Es decir, todavía tenemos mucho por delante para trabajar, para conseguir que estas herramientas abonen a lo que hacemos. Y como mensaje final, yo querría volver a traer a mi alcachofa, que aparte que están buenísimas, creo que es una buena analogía para que no perdamos la perspectiva de que la inteligencia artificial, por supuesto, nos va a ayudar a mejorar la gestión de proyectos. Pero ese corazón de la alcachofa, esa gestión tradicional, es fundamental dominarla y conocerla para ser capaces de gestionar bien esas herramientas de inteligencia artificial y ser los gestores de proyecto del futuro. Y para eso seguiremos por aquí conversando sobre estos temas y es un placer volver a estar con esta audiencia tan maravillosa y compartir un tiempo con vosotros. Y muchísimas gracias a la Universidad de Salamanca y a Doing Global por hacer posible este foro iberoamericano y por darnos este espacio al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Academia BID. Muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias por compartir de nuevo tu visión sobre en este caso, sobre la relevancia del Project Manager en el día de hoy y cómo la inteligencia artificial apoya la gestión de proyectos. Ha sido un verdadero placer escucharte y contar contigo. Muchas gracias a ti. Continuamos ahora con nuestro tercer invitado del día. Nos acompaña aquí en el estudio Fernando Ortiz. Fernando es licenciado en Psicología, especialista en Gestión del Talento, Innovación y Transformación Digital y socio fundador de Doing Global. Desde hace más de 2 décadas impulsa proyectos de innovación educativa, inteligencia artificial y desarrollo de competencias para líderes y organizaciones. En esta conferencia va a compartir con nosotros una mirada estratégica sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan hoy los directores de proyecto en un contexto donde la inteligencia artificial ya forma parte de los equipos de trabajo. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo te va? Mucho gusto. Un placer tenerte por aquí. Te dejo con la gente por aquí. Perfecto. Bueno, antes que nada, quería agradecer, Agustín, al Banco Interamericano de Desarrollo, Academia BID, a toda la historia que tenemos con PM4R y estos 15 años que estamos compartiendo. Quiere decir que en el 2011 ya veníamos trabajando con la preocupación en términos de la gestión de proyectos y sobre todo en cómo la tecnología puede potenciar las personas. Hoy me voy a concentrar en algo que es muy complejo, que lo mencionó Agustín, y que tiene que ver con que la inteligencia artificial ya nos invadió la vida. Aunque no lo querramos, aunque no la usemos, está presente en todos los ámbitos. Y no es la excepción la gestión de proyectos. Por lo cual, de alguna forma, el impacto de esto ha llevado a que la gestión de proyectos comience a tener transformaciones. Y de alguna forma el efecto de esto comienza a repercutir de acuerdo al seniority que uno tiene en el manejo de las herramientas de inteligencia artificial, de que hay tareas que se han vuelto muy fácil de ejecutar y cada vez más complejo y transformación de cómo se forma o cuáles son las competencias de un director de proyecto. Creo que en esto tiene mucha responsabilidad el Banco Interamericano de Desarrollo y el BID, primero en haber creado unas metodologías y estándares que impactaron en Latinoamérica y logrando impactar en la probabilidad de éxito de los proyectos. Pero no fue solo eso. Creo que el trabajo conjunto entre Doing Global y el Banco Interamericano de Desarrollo posibilitó hacer llegar la metodología de PM4R a muchísimas personas para tratar de resolver una problemática que era la formación en la gestión de proyectos y eso ha sido, lo mencionaba recién Agustín, un éxito de la cantidad de personas, la cantidad de instituciones a que llegó. Y algo que por ahí no lo mencionamos, pero es dimensionar el impacto que tuvo en la eficiencia
de resolver problemas de comunidades, de regiones, estas implementaciones. Así que desde hace 15 años que venimos trabajando con este foco, pero el escenario cambió. No estamos frente a una nueva herramienta solamente, estamos frente a decenas de nuevos integrantes, los asistentes, todos los algoritmos, los agentes analizan riesgos, generan cronogramas, redactan informes, estiman costos, analizan contratos, detectan desvíos, y cada vez el cruce de información lleva a lugares que antes llevaba muchísimo tiempo o complejidades de resolver. Hoy las herramientas, de acuerdo al seniority que tenemos, podemos implementar para apoyar la gestión. Entonces, el director de proyecto ya no solo coordina personas, y acá hay una complejidad que la mencionó en una de las slides Agustín, que tiene que ver con ya no solo coordinar personas, sino coordinar inteligencias, agentes, asistentes, distintas herramientas que hoy nos ayudan a la gestión de proyectos, y en esto vemos algunas advertencias desde nuestra experiencia. En Doing Global, nuestro primer programa de formación de inteligencia artificial fue del año 2021, mucho antes de que estuviera OpenAI y ChatGPT, y desde esa época a hoy nuestra preocupación fue acompañar el desarrollo de las nuevas competencias que requiere el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Pero no es solamente el problema del uso de la inteligencia artificial y coordinar inteligencia, sería como un director de proyecto tiene agentes, asistentes, personas potenciadas por herramientas, requiere una complejidad. Encontramos que en esa simplificación de tareas aumenta la complejidad de decisiones, de controles, de validaciones. Antes mayor conocimiento repercutía en mejor ejecución. Hoy mayor automatización requiere mayor criterio. Son nuevas realidades en la dirección de proyectos. Entonces, acá se abre un panorama que ya no consiste en saber elaborar un programa, un cronograma, sino consiste en saber cuándo el cronograma generado por la IA es incorrecto. Y en esto valoro muchísimo la formación que se genera a través de Academia BID en términos de PM4R. Se ha logrado una metodología, un modelo de formación, un modelo de reunir mejores prácticas que permite a una persona elevar su nivel de competencia para poder analizar, para poder interpretar, para poder cuestionar y decidir. Una persona que ha tenido una formación muy de nivel suave o nivel básico de gestión de proyectos va a tener una dificultad muy grande, por más que tenga herramientas de inteligencia artificial, en poder interpretar, cuestionar, decidir, validar con criterio. Creo que el aporte que hace Academia BID y PM4R en ese sentido es enorme para formar con criterio el análisis que se hace de los resultados de la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta sería cómo desarrollaremos a los futuros directores de proyectos y las actividades que permitían aprender, ahora las ejecutan agentes inteligentes. Hay unas menciones en distintas investigaciones que tiende a pensar que va a desaparecer la escalera de aprendizaje, y justamente estos programas de formación de Academia BID, de PM4R, son los que posibilitan acotar el riesgo de gestionar proyectos sin metodologías, sin mejores prácticas, sin una expertise, para poder entender y gestionar las herramientas de inteligencia artificial. Creo que en un futuro cada vez más va a tomar protagonismo este tipo de formación, y por otro lado, el elevar el nivel de expertise
en el manejo de herramientas de inteligencia artificial te va a posibilitar combinar estos dos mundos, la gestión de proyectos y el manejo de herramientas de inteligencia artificial va a ser muy grande. Pero el tema no acaba acá. No es que con estos dos elementos podemos resolver los temas. Entre quienes dirigen la IA y quienes simplemente la utilizan va a haber una diferencia, va a haber una polarización, por lo cual las formaciones van a adquirir una relevancia muy grande. Todos tendrán acceso a herramientas similares, muy pocos tendrán la capacidad de gobernar, y es un tema que lo mencionó Agustín, y es un tema trascendental, la gobernanza, que tiene que ver con aspectos legales, pero no solo eso, el director de proyecto va a tener que medir el expertise de sus colaboradores y sus equipos para identificar qué nivel de agente está capacitado para utilizar. Hay agentes que hoy tienen un nivel de complejidad que pueden ser administrados únicamente por personas que tienen un seniority muy alto. No le podemos dar a validar a una persona inicial herramientas muy sofisticadas o agentes o asistentes que traen soluciones de un nivel muy poderoso en este sentido. La gobernanza ya no es solo responder a los aspectos legales, a manejar qué tipo de herramientas se utilizan, qué cantidad de tokens se utilizan, realmente que va a ser un desafío, porque también el presupuesto hoy puede variar muy grande en la estrategia de utilización de tokens, que determinadas herramientas pueden llegar a cambiar el presupuesto final. Pero hay algo que es más complejo, que es que no podemos asignar herramientas de inteligencia artificial a colaboradores que no están a la altura de validar o manejarla. Es como darle un Ferrari a alguien que recién está aprendiendo a manejar. Esos aspectos solamente se pueden acotar el riesgo con modelos de formación como el PM4R o modelos de formación como los programas de inteligencia artificial de Doing Global, donde hace años que venimos considerando todos estos escenarios. En ese punto queremos acotar y tranquilizar de que hay escenarios donde esta complejidad que se nos acerca, esta dificultad de que no, yo usé Gemini, yo Copilot, yo usé Cloud. Todos estos aspectos tienen que ser gobernados con un criterio, con una estrategia para lograr los resultados que esperamos. Ya no solo es la formación de gestión de proyectos, sino también la gobernanza de la inteligencia artificial como una herramienta que es parte de todo este aspecto. Entonces, cuando un sistema demuestra ser altamente confiable, tenemos un problema, la complacencia. Es realmente uno de los problemas que estamos viendo, de que la confianza que tenemos en las herramientas de inteligencia artificial, por la calidad de respuesta que nos estás dando actualmente, las personas comienzan a confiar, y cuando aparece un error no lo ven. Estos aspectos también estamos considerando en las formaciones, porque tenemos que entrenar una capacidad de sostener el nivel de atención, el criterio para detectar errores, porque cuando hay un descuido en estos sentidos, cuando una información no fue validada, cuando no fue correctamente interpretada, los riesgos son grandísimos. Ya no es que tenemos capas de control, los directores de proyectos, los distintos actores que intervienen en la validación, tienen que tener distintas herramientas para mantener la concentración, para no caer en aceptar las respuestas de la inteligencia artificial sin un sentido crítico. Desafíos muy grandes se vienen en este sentido. Otro aspecto que ya estamos viendo tiene que ver que si no establecemos mecanismos de formación que fomenten el desarrollo de competencias,
el uso sistemático de inteligencia artificial sin, diríamos, un complemento de desarrollo de competencias tiende a tener una nueva palabra que es el sedentarismo cognitivo. Entonces, todos estos aspectos que estamos considerando no es que uno ya solamente ve el aspecto de el uso adecuado de una herramienta de inteligencia artificial, sino que para la gobernanza de la implementación de la inteligencia artificial en proyectos, en instituciones, requiere una visión más amplia, una visión que contemple distintos aspectos para evitar grandes problemas que estamos teniendo ya del uso de la inteligencia artificial. Ya nos invadió en todos los lugares, los niños en los colegios, los profesores, en las empresas, muchísimos lugares sin ningún tipo de control. Mencionaba Agustín, información confidencial que se disponibiliza en estas herramientas. Creo que es una etapa de reflexión y de formación para la gobernanza de estos aspectos. El pensamiento crítico va a ser una de las competencias más valiosas y es hay que entrenarla sistemáticamente para no caer en un deterioro mental que puede provocar el uso indiscriminado de la inteligencia artificial, porque uno va acostumbrándose a no pensar y eso va a impactar de una forma muy importante. Quería ver si había algunos comentarios, me voy a mover acá. Bien, hagan comentarios si quieren alguna pregunta, algún aspecto que quieren que vayamos mencionando, porque de alguna forma eso también hace a poder dar respuesta a los intereses y las inquietudes que se van presentando. Lo que estamos viendo es que la formación no puede simplificarse, debe elevarse. Cuando más poderosa se vuelve la IA, más debe ser la profundidad del aprendizaje humano. Pensar, validar, cuestionar, decidir. Las competencias humanas cada vez se vuelven más significativas. No hay ninguna posibilidad de que la inteligencia artificial simplifique los procesos de formación. Va a ser muy importante pasar por un proceso de formación que desarrolle las competencias necesarias para poder gobernar y gestionar la inteligencia artificial. Esos aspectos son claves. Bien. Creo que les voy a dejar algunas preguntas en términos de la gobernanza. Bien. Estas preguntas que estamos pensando y que les quiero acercar, como qué agentes de IA están autorizados, porque hoy en este tema de la gobernanza comenzamos a tener muchísimos temas de las implementaciones que se están haciendo, qué información se puede utilizar, quién valida resultados, quién va a validar resultados, tiene las competencias o el seniority adecuado para esto, qué decisiones pueden automatizarse y qué no, qué decisiones requieren la supervisión humana, porque hay agentes de control, por supuesto, cómo se auditan, cómo es la trazabilidad, cómo se registran, cómo cuidamos los equipos de las personas, que esos son los desafíos que se vienen en ese sentido. Vamos a ver algunas de las preguntas. ¿Qué opina de que la IA nos está volviendo reactivos y no predictivos en los proyectos? Y por supuesto, realmente hoy la invasión de la inteligencia artificial ha influido en la forma que nos manejamos, ha creado un nivel de incertidumbre, porque hay más soluciones que problemas en la gestión. Entonces, ha provocado en algunos casos situaciones que se quedan inmóviles las personas y esto no es normal. La incertidumbre que ha provocado cuando no está el seniority adecuado de inteligencia artificial o el seniority o el expertise que requiere para gestionar un proyecto o una persona, genera complejidades como demoras o la reacción negativa, errores de tener que repensar lo que se hizo hasta ese momento. Bueno, entonces, en este sentido, no estamos presenciando el reemplazo del director de proyecto, estamos asistiendo a su evolución, es algo que venían comentando, que venían planteando.
La IA no vino a bajar la vara de nuestra profesión, sino que la subió. Y que el conocimiento se concentra en lo más difícil. Hay que entrenar el juicio, la validación, la decisión, la responsabilidad, la gobernanza. Y creo que ahora vamos a entrar en una etapa de debate en este proceso para poder combinar estos aspectos que tienen que ver con los aspectos formativos, cómo vamos a lograr que personas estén a la altura de las circunstancias de la gestión de proyectos y la brecha que se va a generar con las personas que no estén formadas adecuadamente, con el entrenamiento adecuado en ese sentido. Este es un gran momento porque tenemos una comunión entre 15 años que Academia BID y PM4R están cumpliendo, y Doing Global también está cumpliendo estos 15 años, y nuestra responsabilidad y nuestro compromiso ha sido una preocupación constante por anticiparnos a estos escenarios y poder brindarles las oportunidades de formación adecuada. Nosotros somos una empresa Doing Global online, nacimos online. Nuestra forma de interacción con el mundo fue lograr una excelencia académica a través de tecnología, y hemos tenido la preocupación y el compromiso de lograr los máximos niveles de excelencia, ya sea con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Universidad de Salamanca, con nuestros programas propios. Y en ese sentido, cuando sucedió la pandemia, nuestros alumnos ya estaban entrenados de una forma completa para manejar herramientas así que posibilitaran no sufrir la no presencialidad. Hoy hace 5 años que venimos trabajando con herramientas de inteligencia artificial y programas en este sentido para anticiparnos y para brindar programas de calidad que logren brindar las competencias necesarias para afrontar esto. Y creo que en la relación con Academia BID y PM4R ha sido una gran comunión para lograr impactar en las distintas comunidades y regiones de Latinoamérica, con metodología, con prácticas, con profesionalismo y con una mayor posibilidad de obtener resultados. Justo estoy viendo acá que están entrando a la próxima etapa del evento. Fernando, muchísimas gracias, bueno, por tu aporte. Y bueno, gracias pues por compartir con nosotros la experiencia, ¿no? Tras estos 15 años, como nos contabas ahora mismo, impulsando esas iniciativas de formación e innovación que han acompañado la transformación de miles de profesionales y de organizaciones en toda Iberoamérica, adelantándoos, como decías, a esos escenarios que luego vinieron, y para los que hoy en día pues Doing Global y toda la gente que se une a ellos está más que preparada. Ha sido un verdadero placer contar con tu participación, pero te voy a pedir que te quedes por aquí, por favor, porque para cerrar esta tercera jornada queremos invitarlos, como les decía al principio, a una conversación, una mesa redonda que vamos a tener aquí entre nuestros especialistas. Por eso te quedas aquí con nosotros, y sumamos a Agustín Sarría, que va a estar con nosotros online, en vivo desde Madrid, y Chaque Azuaga, CEO de Doing Global. Gracias, Emilio. Bienvenido, Chaque. ¿Cómo estás? Placer tenerte por aquí. Durante esta mesa redonda profundizaremos en algunos de los principales desafíos que enfrentan hoy la gestión de proyectos y el desarrollo de capacidades en un contexto pues atravesado por la inteligencia artificial. Así que les dejo con Fernando y con Chaque. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De este lado está perfecto. Yo estoy casi con Agustín. Me voy a correr un poquito. Ahí va. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿vosotros? Bueno, yo encantado de estar con ustedes Muy acá, bien. cerrando estos 3 días y este día que estaba escuchándolos, la verdad, súper interesante todas las intervenciones. Quería arrancar, le voy a hacer algunas preguntas y demás como para
conversar con ustedes y aprovechar a tratar de sacarles aún más conocimiento. Lo primero es, vos, Fer, mencionabas el tema, y aparte creo que nos afecta a todos, más allá de lo que es el Project Management, pero vamos a centrarnos en eso, la desaparición, esa eliminación de la escalera de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que es un tema que nos preocupa a todos. En este nuevo paradigma donde los jóvenes profesionales saltan esa carrera de aprendizaje que hoy quizá está reemplazada por agentes o por automatizaciones, y nos enfrentamos al nuevo paradigma que van a ir directamente a una posición de responsabilidad, quizá de liderazgo, de supervisión. ¿Cómo se replantea la formación del profesional en este nuevo paradigma? Qué buena pregunta. Después la vamos a compartir, pero una parte la voy a tomar de... considero que el proceso es una transición. No podemos decir que hoy no existen los puestos iniciales porque tenemos distintas implementaciones, distintos niveles de conocimiento, de uso de herramientas y proyectos que tienen escasa participación, pero en un escenario de mediano plazo, yo creo que las formaciones como la de PM4R se anticipó en el tiempo, como nosotros lo hicimos con la formación online. La formación online la hicimos mucho antes que la pandemia. Cuando vino la pandemia ya estábamos preparados. PM4R se anticipó a este escenario de la gestión de proyectos y la formación. Fue proponiendo una metodología para que alguien que quiera implementar proyectos con la formación que está proponiendo la Academia BID logra un expertise, un seniority de manejo. Pero no es solo eso, la metodología, sino las buenas prácticas que han reunido, la experiencia, la transmisión, logran complementar lo que es esta carrera, que si alguien sigue sin este apoyo, sin esta formación, me parece que va a estar en graves problemas. Entonces, propuestas como la de Academia BID, de PM4R, para mí, son una de los caminos que vamos a tener para afrontar el desafío de lograr un seniority adecuado para gestionar un proyecto. No sé, Agustín, si querés agregar algún punto más. ¿Cómo lo ves, Agustín? A ver, yo vuelvo a mi alcachofa, ¿no? La sustancia y las bases de lo que hacemos siguen siendo las mismas. Otra cosa es que las automaticemos, las potenciemos y busquemos una manera de sacar más rendimiento y hacer más eficiente el uso del tiempo. Yo veo que sí, si bien los conceptos fundamentales van a estar ahí, lo que sí tenemos que hacer es adaptar cómo los entregamos y cómo los consume nuestro participante y nuestro mercado. Y eso está pasando. Por ejemplo, si hablamos de PM4R, tenemos un curso de 7 herramientas, pero hay ciertos participantes que quieren ver cómo se gestiona tipo de restricción o riesgos, y hay que pensar de una manera diferente cómo hacer otro tipo de learning, de microlearning. Y eso es algo que también miramos mucho en la Academia BID y buscamos cuáles son esos potenciales participantes y cómo quieren consumir ese conocimiento. Obviamente hay que meterle el sabor de la inteligencia artificial y ya estamos haciendo cosas para que también, como tú traías antes, de los distintos niveles que hay, se vayan familiarizando. Pero el factor humano no desaparece, tenemos que estar con los oídos muy abiertos para ver cómo quiere consumir el mercado el aprendizaje y el conocimiento. Creo que ahí está la clave. Y el otro punto, diríamos, creo que la formación en la gestión de proyectos con una base sólida que otorga las formaciones del Professional, Agile, Leadership, un conjunto de formaciones da una arquitectura de competencias que, combinado con algunos programas de inteligencia artificial que tiene Doing Global, que no son programas de hoy, venimos de 2021 trabajando en esto para lograr concentrar un nivel de una propuesta formativa que sea adecuada para el contexto. Esa combinación creo que hace a un resultado que va a dar un mayor cuerpo, una mayor fortaleza para enfrentar este escenario que es cambiante todos los días es cambiante. Y yo creo que el desafío es cómo ayudamos a la gente a tener más capacidades y competencias que le permitan intervenir en el contexto actual. Yo los escucho y parece todo muy lineal, la formación, esto va primero, va después, y la realidad me parece no es tan así. No, imagino que acá
todos están conectados, nosotros mismos gestionamos un montón de equipos, y con este aluvión viene el equipo y empieza a ver diferentes niveles de expertise, de seniority, hasta de responsabilidad en el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, desde su experiencia, desde la formación, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo se gestiona y cómo se nivela? La verdad que creo que la palabra gobernanza va a ser desde un aspecto institucional primero y desde un aspecto de liderazgo, va a ser la palabra clave que se viene. La gobernanza tiene que ver con un conjunto de protocolos que tienen que ver con lo legal, con las herramientas, con la tecnología, con los presupuestos, pero también con la gestión de los distintos niveles de asignación, de uso de agentes, asistentes o niveles que le puedo asignar, y esa pericia es la que va a tener los distintos líderes que lleven adelante, ya sea en la gestión de proyectos o en otros ámbitos, de hoy en adelante. Este pensamiento de equipos híbridos donde tengo personas y agentes y asistentes y qué puedo hacer y qué no, hoy se ha vuelto crítico. Es clave y creo que la responsabilidad recae primero institucionalmente porque hay aspectos que deben definirse dentro del protocolo, y después los liderazgos va a ser un arte de ir regulando qué puedo darle a este colaborador, de qué agente no le puede dar cualquier agente, no le puedo dar cualquier algoritmo para que maneje, porque tiene que estar a la altura de lo que puede manejar. No sé, esa es mi perspectiva. No sé, tú, Agustín, ¿cómo lo ves? Mira, a mí siempre me gusta desdramatizar las situaciones. Creo que ahora estamos bombardeados por la inteligencia artificial y todo el mundo está sometido a una presión tremenda porque no somos lo suficientemente buenos para manejar la inteligencia artificial. ¿Qué sucede cada vez que nos cambian una versión de Office o del sistema operativo de Mac? De repente, la gente en el equipo tiene que utilizar una hoja de cálculo, para no decir ninguna marca diferente. No todo el mundo tiene las mismas necesidades. Hay algunos que tienen que consumir, que es algo muy fácil y quizá intuitivo. Hay otros que... Pues para mí la clave es que los equipos... O sea, es generar equipos de alto rendimiento donde hay una confianza, donde se pueda saber: yo necesito capacitación, yo no necesito consumir esto, tú tienes que programar o tú sabes programar un algoritmo o un asistente y yo simplemente voy a entrar en una consulta de algo que hay. Entonces, hay que desdramatizar y no poner a todo el mundo la misma presión. Ahora todos tenemos que ser súper expertos en crear agentes. Me encanta escuchar. He creado un agente. ¿Alguien sabe que un agente tiene que sistematizar la tarea hasta el final? No, la gente no lo llegan a terminar, pero todo el mundo crea agentes. Es como yo con mis alcachofas. Todo el mundo cultiva alcachofas, pero ¿quién las hace buenas? Pocos. Entonces, hay que desdramatizarlo y hay que leer muy bien. Bueno, ¿qué tenemos en el equipo y qué necesita cada uno? Uno necesita el Ferrari, otro la bicicleta. Traes un tema que tiene que ver con la cultura, y ahora lo vamos a abordar. Antes de ir al tema de cultura y riesgos, que es algo que quiero charlar con ambos, es algo para vos, Agus, que tiene que ver con tu rol. El Banco Interamericano de Desarrollo está vinculado a proyectos que tienen que ver con transformación pública. Muchas veces afectan, puede ser recursos públicos, pero puede afectar comunidades. Entonces, dentro de esto, en lo que es el bias o la lógica de la gestión de proyectos, ¿cómo separás qué puede ser automatizado y qué no? Digamos, ¿qué puede estar en manos de la tecnología y qué queda en mano humano, sabiendo que un error, en muchos casos, cuando uno automatiza, puede ser técnico y no tiene ninguna consecuencia grave que pueda afectar, como decía, comunidad de recursos públicos o infraestructuras? ¿Cómo llevas esto? Es una muy buena pregunta y algo que está siempre en la mesa, ¿no? ¿Hasta dónde? El factor humano, que era lo que hablaba antes, es fundamental. Y la inteligencia artificial, no sé en el futuro, porque el mundo da muchas vueltas, pero no es capaz ahora mismo de tener ese factor humano. Una inteligencia artificial no te puede leer
un panorama político, cuando estás en una reunión, no a base de datos de una encuesta política, o no puedes sentarse a negociar con una comunidad para ver cuáles van a ser los impactos o las afecciones que tienen un plan de reasentamiento involuntario, o no son capaces de negociar con stakeholders. Entonces, ese tipo de decisiones que afectan al alcance, a los resultados y que incluyen la negociación, que es ese elemento diferenciador que tienen los proyectos de desarrollo, que involucran a múltiples stakeholders y muchos del sector público, eso ahora mismo no se va a delegar. Y no visiono que en los próximos 10, 15 años, no voy a decir más porque luego ya sabéis cómo es esto, se pueda cambiar y nos vamos a quedar solo en todas esas decisiones que se van a tomar fundamentadas en gestión de datos con la IA. Y ahí sí es donde tenemos que hacer un trabajo, en estar seguros de que esa información está bien curada, que esa información tiene todos los datos que se pueden manejar, porque tampoco la inteligencia artificial va a poder tomar decisiones que no estén bien fundamentadas en datos. Entonces, ese factor humano, que es ese rol del project manager que decía, es fundamental, y más en el trabajo, por ejemplo, que yo hago, que hacemos en el banco, y que además es el que me hace con orgullo decir, trabajo en una organización que hace cambios, que mejora vidas. Eso no se puede dejar. Al menos al día de hoy. Ya veremos si nos implantan algo aquí, pero a día de hoy no se puede. Está clarísimo, está clarísimo. Lo llevo a otro aspecto que me parece trascendental en esto, que tiene que ver con dos cosas, la gestión del riesgo y también lo que tiene que ver el desarrollo de una cultura o cómo gestionamos la cultura de los equipos, ¿no? Hay uno de los riesgos más importantes en cualquier proceso de automatización, de IA, tiene que ver con automation bias, ¿no? Es decir, ese riesgo de la creencia de que la herramienta siempre está acertada, o dejamos de tener un pensamiento crítico, challengearlo o no validarlo de forma correcta. ¿Cómo se construye una cultura donde los líderes tomen una accountability, una responsabilidad, pero a la vez potencien el uso de nuevas tecnologías? ¿Cómo llevamos de nuevo los procesos de formación en esto, ¿no? Que tienen que ver con cambios culturales, ¿dónde empieza la adopción de la IA realmente? ¿Es un tema técnico, es un tema cultural? ¿Cómo lo ven? La complejidad que yo visualizo es que la IA no pidió permiso. Entró antes de que pensáramos cómo era lo óptimo de implementar. Entonces, en todas las organizaciones, en todos los niveles, hay personas que hoy están utilizando con o sin gobernanza, con o sin un marco de responsabilidad y contención. Creo que los líderes máximos de las instituciones deben tomar conciencia de la responsabilidad de establecer protocolos de gobernanza institucional, primero, y segundo, creo que en el marco de esa gobernanza definir cómo impulsar un acompañamiento y un ordenamiento en el uso de la inteligencia artificial. Creo que ese aspecto es fundamental. Y siendo que la adopción de una nueva herramienta tiene márgenes, creo que brindar apoyo de formación puede ser fundamental. Primero, para reducir ese miedo, la inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo, no voy a poder, no sé. Me parece que el acompañamiento, la contención es fundamental y que pueda haber mecanismos serios, confiables de formación, que no sea que aprendí por un videíto de TikTok o de Facebook un uso, sino un uso responsable y alentar a que esto potencia las capacidades que uno tiene y puede ser la oportunidad de un gran desarrollo profesional y de poder tener una amplificación de las competencias que uno tiene. Creo que planteado de esta perspectiva, en las organizaciones hoy vemos que las que comienzan a tener resultados, algunos no, por supuesto todavía, pero otras realmente están mejorando los procesos, mejorando los resultados, tiene que ver con una conciencia responsable de la gobernanza, del apoyo y de comprometerse con los recursos humanos para que esta tensión que genera, esta incertidumbre que genera,
sea acompañada con formación, con acompañamiento y con una etapa de transición para el desarrollo de una nueva etapa. Fer, como siempre, muy alineados. Yo te iba a decir tres cosas. La primera es la gobernanza y las reglas de uso. Es muy importante establecer un marco de cómo la vamos a utilizar y que dé una visión un poco de qué impactos tiene y qué implicaciones tiene utilizarla y cómo. Eso va vinculado y ligado a la formación, que tiene que haber una formación continua. De hecho, nosotros estamos en formación continua porque va más rápido la formación y vosotros tenéis programas de inteligencia artificial de lo que se desarrolla en nuestros programas. Hemos acabado un programa y ya ha cambiado y hay que cambiar el temario, ¿no? Y la tercera, que quizás es la que agregaría a lo que has comentado, es el apetito al riesgo por la organización. Y tú hablabas de riesgo o chaque al principio. Al riesgo de probar, porque muchas veces estamos animados a probar el riesgo, a arriesgar y hacerlo mal, pero hay que hacerlo de una forma real y honesta, de tal forma que si no sale bien no hay consecuencias, sino un aprendizaje para volverlo a hacer mejor. Entonces, las organizaciones que están teniendo más apetito al riesgo y que abren un espacio para que sus equipos puedan innovar, puedan probar agentes, puedan probar inteligencia en un ambiente seguro, creo que son las que mejor lo están enfocando. Porque necesitamos ese espacio seguro en los equipos para poder crear e innovar, para poder avanzar más rápido. Gracias, Agustín. No sé si hay alguna pregunta en el chat, permiso. Mira, hay una que hace al tema del sedentarismo cognitivo. Ahí está. Me llamó la atención el término sedentarismo mental. Nosotros Gracias. Hace unos 15 días hicimos una presentación de uno de nuestros profesores, que es Juan Gustavo Cornabalán, de un libro sobre esto. Realmente Juan Gustavo Cornabalán es uno de nuestros profesores, que es director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, y de alguna forma trae a la mesa un concepto que tenemos que empezar a cuidar, que tiene que ver con las consecuencias del uso intensivo de la inteligencia artificial en las personas y cómo esto provoca un sinnúmero de situaciones que están avaladas por investigaciones consistentes, como los efectos de la complacencia cognitiva, que uno empieza a confiar y empieza a tener un lugar en la cual, vuelvo a decir, si no tenemos un complemento de formación que nos ayude a fortalecer nuestro sentido de juicio crítico, la capacidad de validar, de controlar, vamos a descuidarnos nuestros equipos de trabajo. Creo que se viene una etapa de implementación y de cuidado de equipos, porque esto es un momento nuevo, un momento y aparte invadido por todos lados. En unos lados, mira esta nueva herramienta, mira esto se hace con esto, mira cómo no sabes esto. Uno muchas veces se siente aturdido en esto, y creo que la responsabilidad está en no ser catastrófico, ordenar las cosas, llevarlos en tiempo, y creo que tanto Academia BID y PM4R hace 15 años que vienen trabajando responsablemente en brindar un apoyo en este sentido, y Doing Global también para poder afrontar estos desafíos. Está bueno. Ahí, sigo leyendo. Me tenéis en ascuas, yo no veo las preguntas y veo ahí a Chaque muy... Está bien. Ahí está. Ahí está. Tenemos muchas preguntas. Sí, hay muchas preguntas y van muy rápido. Yo por eso... Sí. La persona que dice, bueno, conociendo fundamentos del IA, bastante ensayo-error. Otra pregunta. Sí, bueno, ahí Tula de Córdoba realmente habla de una problemática que tiene que ver con la gobernanza, que es el uso de los tokens. Si uno hoy no administra, hay casos que en 2 días o 3 días de un mes se han consumido todo el presupuesto de token, el hecho de utilizar imágenes. Bueno, hay estrategia de gobernanza de la IA para determinar qué cosas son convenientes, qué cosas no, qué herramientas son las adecuadas para una cosa, para otra, porque el uso indiscriminado, por supuesto, coincido con el comentario de que puede traer consecuencias nefastas en los presupuestos. Lo que creíamos que iba a ser
una ventaja de rapidez, termina siendo una catástrofe económica para una compañía que ha sido terrible. Muchas veces gobernanza aparece en el chat, mucho de cómo saltar de usuario a implementador de IA en el camino de la formación. Agradecemos las preguntas de todos. Yo, digamos, primero quiero agradecerte, Agustín, por tu aporte, tanto ayer como hoy, a vos también, Fer, por supuesto. Y un último reflexión o pregunta a ambos. Este año se cumplen 15 años de la alianza que Doing Global tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo, con PM4R, Academia BIT, y los dos son expertos justamente en educación. Que si tuvieras que mencionar 2 o 3 aprendizajes claves o visión de estos 15 años recorridos desde que empezó este camino de la formación de PM4R a hoy, ¿cuáles serían? Wow, una pregunta. Era un mundo que era totalmente diferente, ¿no? Fíjate cómo fue el camino. PM4R inició, Doing Global inició, y en algún momento nos encontramos y nos potenciamos. Creo que fue en los aprendizajes fue aprender a trabajar con otras instituciones, una sinergia potenciadora. Realmente fue esta sinergia provocó un impacto, vuelvo a decir, en una metodología que impacta en los resultados, en comunidades, en regiones, en países. Por ahí hablamos en términos tan fríos, muchas veces con Agustín hemos sido testigos de presenciar los proyectos que presentaban los alumnos al aplicar la metodología, y realmente es emocionante. Se materializa los propósitos que nos llevan como instituciones, ver los resultados de las implementaciones, los cambios profesionales que han tenido nuestros alumnos. El impacto generado. Justifica todo el esfuerzo que se ha hecho, primero. Y segundo, grandes aprendizajes que uno tiene que estar con la tarea diaria, implementando lo que sabe y mirando hacia el futuro, para anticiparse a estos escenarios y cómo uno como institución puede brindar las herramientas, los procesos y las metodologías que puedan ayudar a los profesionales de Latinoamérica a lograr los resultados. Te dejo algunas palabras a vos, porque si no, a mí me dejan, puedo hablar 2 o 3 horas, así que te dejo. A ver, yo quiero hacer 3 reflexiones. Creo que la primera, ha sido un aprendizaje confirmado, es que aprender haciendo es fundamental. Y el desafío que solemos tener es pasar el conocimiento a la acción. Y eso es clave. Hay gente que logra conocimientos espectaculares, pero que no logra ponernos en valor y ponernos en acción. Entonces, creo que lograr productos de aprendizaje que lleven la aplicación al propio aprendizaje es fundamental para asegurarnos que hay un impacto y un cambio de conocimiento. La segunda es que solitos no podemos. Solitos llegamos más rápido, pero vamos más lejos y vamos en equipo. Entonces, buscar socios como vosotros, con los que poder escalar e impulsar el conocimiento es fundamental para llegar a cualquier rincón de América Latina y el Caribe. Creo que ese ha sido un aprendizaje muy importante y es el segundo. Y el último es utilizar conocimiento basado en evidencia. Nos ha funcionado muy bien en el banco. Saber cosas que funcionan porque están probadas, porque las hemos trabajado con los países, porque están basadas en intervenciones que se han hecho. Y eso, transformarlo en conocimiento, creo que es otra de las cosas, otro aprendizaje muy importante que hemos tenido durante este tiempo. Empezando con una metodología tradicional, en el caso de PM4R, luego yendo a una de liderazgo y luego una de Agile. Y lo que viene. Entonces, creo que esas son 3 reflexiones que dejaría en el proceso de aprendizaje de estos años. Gracias, Agustín. Muchas gracias. Gracias a ambos por este panel. Un gusto, un placer y gracias por abrirnos siempre este espacio. A vos. Bueno, una maravilla escucharos, Fernando, Chaque. Me voy a poner por aquí, Agustín. Me voy a poner por aquí para no taparos a ninguno de los 3 que sois los importantes. Muchísimas gracias, como digo, a los 3, a Chaque, a Fernando, a Agustín, por esta mesa redonda, esta conversación que hemos podido disfrutar, que ha sido un verdadero placer contar con este espacio de conversación, conocer pues distintas perspectivas de cómo será la inteligencia artificial, la innovación y el desarrollo de capacidades
que están transformando la gestión de proyectos y organizaciones y sin duda pues nos llevamos una mirada también mucho más amplia de todo el trabajo que hace Doing Global y todos estos proyectos sobre los desafíos actuales y las competencias que serán clave para liderar los proyectos en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos. Y con esta mesa redonda, ahora sí llegamos al cierre de la última jornada del Foro Iberoamericano 2026. Esperamos que este encuentro pues les haya brindado nuevas herramientas, perspectivas y reflexiones para afrontar los desafíos que hoy plantea la gestión de proyectos en un entorno cada vez más dinámico e impulsado por la inteligencia artificial. La verdad es que creo que han sido 3 jornadas muy enriquecedoras en las que hemos tenido muchísima gente por aquí en el chat participando, compartiendo distintas visiones, distintas formas de ver toda esta información que ha sido, creo que, muy interesante y esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes algunos beneficios, como venimos haciendo durante estas 3 jornadas, especialmente pensados para quienes nos acompañan durante esta jornada, los que se han quedado hasta aquí, que han podido disfrutar también de esa mesa redonda, en las que también han podido ver resolver esas dudas que también quedan en relación a Doing Global y a todos estos programas. En pantalla están viendo aquí el código QR. Quienes lo escaneen pues van a poder conocer los beneficios y descuentos exclusivos disponibles para acceder a las maestrías de Doing Global junto a la Universidad de Salamanca. Aprovechen de escanearlo porque ahora sí es la última vez que lo vamos a tener por aquí. Si desean recibir asesoramiento personalizado y conocer qué programa se adapta mejor a su perfil profesional, pues los invitamos a escanear el código y nuestro equipo va a estar encantado de acompañarlos y de resolver cualquier duda y todas las consultas que tengan. Además, queremos invitarlos a seguir formando parte de esta comunidad de aprendizaje y desarrollo profesional, esta vez de manera presencial. Como ya hemos comentado, del 27 al 29 de octubre nos vamos a reunir en la Universidad de Salamanca para participar del IA Executive Program en el marco del Alumni Summit junto a docentes y especialistas de primer nivel. Va a ser una oportunidad única, la verdad. Les animo a todos los que puedan participar en ello a que no dejen de hacerlo porque vamos a poder continuar profundizando en los conocimientos y en compartir experiencias con profesionales de distintos países y fortalecer la red de alumni de Doing Global y la Universidad de Salamanca. Además, como beneficio por su participación, pues van a recibir un correo electrónico con el dossier, con el resumen de las principales ideas compartidas durante la jornada, el acceso a la grabación completa del encuentro y una insignia digital verificable que va a poder acreditar pues su participación en esta jornada y que podrán compartir en LinkedIn y en otras redes profesionales para mostrar un poquito cómo han aprovechado también estas jornadas en las que hemos tenido, como comentábamos, grandes especialistas, grandes expertos que nos han ilustrado muchísimo sobre diferentes temas y quisiéramos aprovechar este momento para agradecerles especialmente por habernos acompañado durante estas 3 jornadas del Foro Iberoamericano Salamanca 2026. Esperamos que este espacio haya contribuido a generar nuevas ideas, conexiones y oportunidades de aprendizaje y que continúen formando parte de las próximas iniciativas que impulsaremos junto a la Universidad de Salamanca. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho, que les haya servido de mucho para aprender y para continuar en este camino profesional. Muchas gracias a todos por su participación y hasta la próxima.